¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con el curso de reparación de unidades de control electrónicas de motor. Este va a ser un curso que se va a dar una vez por semana, así que van a tener tiempo después de cada clase de repasar un poco el material y para la próxima clase poder hacer las consultas, ¿no? Vamos a arrancar desde cero e ir avanzando de a poco hasta poder lograr detectar diferentes tipos de falla. Lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que conocer cómo funciona un sistema de inyección, cuáles son sus componentes, cómo funciona una ECU de motor, reconocimiento y comprobación de componentes electrónicos, lectura y escritura de memorias, armado y uso de un banco de pruebas, lo vamos a necesitar, uso de datasheets, hojas de datos, fallas comunes y las soluciones a estas fallas comunes. En esto de la electrónica automotriz nosotros tenemos, o sea, si quisiéramos hacer el 100% de las reparaciones, deberíamos tener una base importante de lo que es el conocimiento de la electrónica en general. Generalmente para aprender electrónica bien se necesita un mínimo de 2 años. Lo que vamos a hacer en el curso es ir avanzando, ¿sí? Desde el conocimiento que nosotros tenemos de inyección electrónica e ir adquiriendo los conocimientos necesarios a cada paso de lo que es electrónica. Entonces lo que yo sugiero es, este curso los va a habilitar a hacer gran cantidad de reparaciones y diagnósticos. Y después, si tienen tiempo, háganse un curso de electrónica digital, porque bueno, ahí van a poder avanzar más todavía en esto de las reparaciones. Lo primero que vamos a ver es el funcionamiento básico, ¿sí? De lo que es un sistema de inyección. Nosotros sabemos que un sistema de inyección está compuesto por un grupo de sensores que envían señales a la unidad de control de motor para manejar a un grupo de actuadores. Esta unidad de control va a necesitar masas y alimentaciones para poder hacer justamente estas funciones. Por ejemplo, de sensores nosotros tenemos el sensor principal, es el sensor de RPM. La computadora va a necesitar, para poder ejecutar el pulso de inyección, que son pulsos de masa, y el pulso de encendido, que en la mayoría de estas computadoras la misma placa electrónica maneja la potencia de encendido, o sea, maneja directamente el primario, va a necesitar simplemente la señal de RPM, las masas y las alimentaciones. Con esas tres cosas, la computadora ya tiene que disparar los pulsos de salida. Entonces, va a depender cómo yo voy a encarar el diagnóstico de acuerdo a lo que haga la computadora. Tenemos diferentes fallas. O sea, si la computadora no hace absolutamente nada, ni siquiera prende la luz de diagnóstico y no se conecta al escáner, a mí con darle masas y alimentaciones a la ECU y monitorear, por ejemplo, el encendido de la luz de check, en el caso que correspondiera, me alcanza como para poder investigar después los circuitos internos, saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Hay el otro grupo de sensores, el MAP, el TPS o sensor de posición del pedal del acelerador, temperatura de agua, temperatura de aire, velocidad del vehículo. Todas esas señales son secundarias, ¿sí? Que no van a provocar generalmente la inhibición del pulso de inyección. O sea, el auto puede no arrancar por una cuestión de algún sensor, por ejemplo el MAP. Podría llegar, generalmente arranca y se para, se ahoga, o directamente arranca y se para, dependiendo de la señal que esté recibiendo la ECU incorrecta del MAP. Pero lo que nosotros tenemos que verificar, que si no hay pulso de inyección, descartamos lo que es el MAP, el TPS, el sensor de temperatura de agua, el sensor de temperatura de aire. El monitoreo de las señales de salida, nosotros lo podemos hacer con un LED y una resistencia de 1000 ohms, como si fuera una especie de punta lógica, porque lo que va a dar la unidad de control de motor es justamente pulsos de masa.
Ahora, para que me dé esos pulsos de masa voy a tener que emular la señal de RPM. Esa señal de RPM la puedo emular utilizando algún aparato que ya sea un emulador de señales de RPM. La mayoría de estos vehículos funcionan con sensores del tipo inductivos. Y si tengo un aparato de eso, se lo puedo conectar directamente a los dos pines donde tendría que llegar la señal de RPM a la EQ de motor. Si yo no tengo ese aparato, hay alternativas, que es, por ejemplo, utilizar un programa que es un generador de señal, se usa para la PC, y por la salida de audio de auriculares de la PC se puede conectar directamente a la EQ para generar la señal. En algunas PC va a haber que hacer un pequeño circuito electrónico que es un adaptador de impedancia. Porque fíjense usted una cosa, o sea, yo tengo que hacer que para probar una computadora en un banco me dé los pulsos de salida. Entonces le voy a tener que dar las masas a la computadora, la alimentación a la computadora y la señal de RPM. Una PC común, la placa de audio, normalmente la salida de auriculares va conectado a los auriculares que son bobinados que están enfrentados con un imán. Y el sensor de RPM es lo mismo, es un bobinado y un imán. Si la PC tiene una placa de audio de buena potencia, yo puedo conectarlo directamente a la EQ. El programa me permite setear cuántos dientes tendría la rueda fónica de ese auto, 60 dientes por ejemplo, cuántos le faltan, a qué RPM o en qué rango de RPM quiero que me genere la señal, y esa señal se guarda en un archivo de audio. Cuando vos la reproducís por la salida del auricular, va a generar un tren de pulsos correspondiente a la señal que yo le indiqué. Y eso conectado a la PC, a la unidad de control de motor, estaría emulando la señal. Es eficiente en un 90% de los casos, porque bueno, es una emulación a través de una placa de audio. ¿Me van siguiendo? Luis, ahí me estás preguntando si con un transformador se amplifica esa salida de audio. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, hay una plaquetita, después yo les voy a enseñar, les voy a pasar el programa para que ya lo tengan en la PC y les voy a pasar el circuito básico que se puede hacer con un transformador. Ya les digo, en muchos casos no hace falta ni el transformador, o sea, directamente, fíjense que la salida de auricular de una PC es un plug estéreo, donde hay tres cables conectados. Un cable común, que es la masa, normalmente del plug, del dibujo del plug, sería el contacto más cerca a lo que es el cable. Y después los otros dos contactos que tiene el plug son para canal de audio estéreo del lado derecho y el otro para el lado izquierdo. Bueno, nosotros en vez de conectarlo a un parlante, a un auricular, conectamos uno de esos dos canales uno al pin donde tendría que llegar la señal de RPM y el otro es el que sería común, que sería la masa, también a donde iría el sensor de RPM en la EQ de motor. Ahí me estás preguntando, Luis, por la sincronización entre el sensor de RPM y el sensor de fase. En la mayoría de los casos, o sea, para hacer pruebas de computadora en banco, no hace falta generar la señal de fase. Son muy pocos los vehículos donde si no está la señal de fase, se hace asincrónica el disparo de los pulsos de inyección o directamente no existen. Pasa por ejemplo en algunos Chrysler. Chrysler es un mundo aparte. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a aprender principalmente en este curso es reparaciones en general para cualquier tipo de computadora, pero apuntando principalmente a las marcas como son Fiat, Chevrolet, Citroën, Peugeot, Renault, Volkswagen, Ford, ¿sí? Que son las principales. Igualmente el conocimiento que vamos a aprender acá se va a aplicar también a otros vehículos, BMW, Mercedes, Chrysler, Toyota, pero principalmente nos vamos a dedicar a las placas de lo que vamos a encontrar más acá en la Argentina. Bien, Mercosur.
Exacto, vamos a hacer primeramente Mercosur. No quiere decir que no se aprenda a reparar otras computadoras. Yo, por ejemplo, en mi trabajo en particular, yo Chrysler lo dejé de lado por una cuestión de que me cuesta conseguir los componentes electrónicos. Entonces nosotros acá no hacemos reparaciones de Chrysler, ¿sí? Pero no quiere decir que ustedes no las puedan hacer con el conocimiento que vamos a aprender acá. A veces no hace falta ningún componente cambiar tampoco, o hay algún integrado que se pueda usar de reemplazo. Volviendo a lo que estábamos explicando, dijimos que, o sea, para que una computadora pueda dar los pulsos de salida, en el caso de tener que comprobarla porque el cliente o sea, la persona que me trajo la computadora me dice que no hay pulso de inyección, es simplemente darle la señal de RPM, las masas, las alimentaciones y monitorear las señales de salida, que dijimos que con un LED de una resistencia de 1000 ohms alcanzaría. ¿Puedo probar una EQ sin un banco de pruebas? Sí, lo puedo probar. ¿Sí? Es posible probarla. Pero con un banco de pruebas yo puedo monitorear varias cosas a la vez e incluso monitorear varias señales de entrada. Monitorear, no, perdón. Generar, simular varias señales de entrada. O sea, puedo simular la señal de temperatura de agua con un potenciómetro, lo mismo el TPS, lo mismo el MAP. Entonces puedo incluso en las pruebas, al modificar las posiciones de estos potenciómetros, ver cómo va variando el pulso de inyección, el avance del encendido. Sí, que el avance del encendido acá, en un banquito de pruebas, sería únicamente monitoreando la señal de RPM de entrada con un osciloscopio y verificar el pulso de salida a la bobina o al módulo de encendido con el mismo osciloscopio. La distancia entre las dos referencias, ¿sí? La referencia del punto muerto superior del sensor de RPM y lo que es el disparo del pulso de encendido, es lo que me va a dar el avance. A través del cálculo se puede llegar a saber qué avance está dando. Existe, o sea, como falla, puede llegar a existir que alguien venga y me diga, tenemos un problema de que se va de avance al encendido y aparentemente es la computadora de inyección. Es muy difícil en sí descubrir esa falla en un banco de pruebas. Siempre el mejor banco de pruebas va a ser el auto. Está en el auto, yo tengo todo. Pues fíjate que haciendo un diagnóstico ordenado, yo veo que en el momento que está la falla presente, ¿sí? Sea cual fuera, que se va de avance, que tiene exceso de combustible, bueno, que no arranca. Si la falla está presente, yo tengo que monitorearlas, que en ese momento las masas de alimentaciones estén en condiciones y que las señales de sensores estén todas bien. Si todas las señales de sensores están bien, las masas de alimentaciones están bien, y voy a probar acá sí habría que combinarlo con un osciloscopio, ¿sí? Con un osciloscopio la salida del pulso de inyección, la salida del pulso de encendido, y veo que se deforma el pulso de inyección, entonces sí digo, es un problema de la EQ, ¿sí? Acuérdense que siempre que hablemos de pruebas de actuadores, en lo que es el diagnóstico externo a la computadora de inyección, es necesario comprobar dos cosas. Por un lado, el funcionamiento del actuador. O sea, un inyector, para probar si funciona, lo voy a tener que sacar, lo voy a tener que poner en un banco de prueba de inyectores, darle la presión que corresponde y con un generador de pulsos probar si los inyectores están funcionando correctamente. Esa es la prueba del actuador. Pero aparte tengo la prueba de el comando, o sea, lo que la computadora le va a dar, en este caso, al inyector. Que la mejor forma de saber si es correcto o incorrecto es a través de un osciloscopio. Algo de osciloscopio en el curso vamos a ver. Ahí Rubén, vos me estás preguntando si se puede usar un osciloscopio analógico. Sí, se puede utilizar un osciloscopio analógico. Yo siempre recomendaba primero, al principio, hace unos cuantos años atrás, de que el osciloscopio analógico siempre era mejor que el digital. ¿Pero por qué lo recomendaba? Porque el analógico es a tiempo real, o sea, sucede un cambio de voltaje en una señal y lo registra en pantalla en el momento. En cambio, un osciloscopio digital de aquella época
tenía una velocidad de muestreo en pantalla muy lenta. Entonces por ahí, entre muestra y muestra en pantalla, sucedía una falla momentánea y el osciloscopio no me lo registraba, el digital no me lo registraba y en el analógico sí. Pero con el paso del tiempo, la electrónica de los osciloscopios mejoró muchísimo. Hoy casi están trabajando a tiempo real. Entonces, cualquier evento, cambio de voltaje, por alguna, por alguna falla en particular, de alguna señal, en el momento que sucede, es captada por el osciloscopio digital. Hoy recomiendo el osciloscopio digital. Si la pregunta es si se puede usar un osciloscopio analógico, sí. La desventaja que tiene el analógico, salvo los que son de muy alto costo, es que no permiten, por ejemplo, el congelar la imagen. O sea, si vos tenés una falla, un corte en el pulso de inyección de 1 milisegundo, ¿sí? Prácticamente vos tenés que estar ese milisegundo observando la pantalla y darte cuenta qué es lo que sucedió. Que uno tenga la velocidad de reaccionar ante el cambio ese de señal y tratar de interpretarlo. Cosa que con el osciloscopio digital, en el momento que está la falla, yo puedo pulsar un botón de congelar la imagen y tener más tiempo de analizarla. Esa es una gran ventaja del osciloscopio digital. Y aparte, bueno, tiene otras. O sea, muchos tienen conectividad PC, puedo grabar las imágenes, puedo verlo en la PC lo que está sucediendo también en la pantalla de osciloscopio. Si es para comprar un osciloscopio, yo me compraría un digital. La marca Owon es una muy buena marca, un osciloscopio de 30 MHz alcanza para lo que es el diagnóstico de inyección externo. Y si nos vamos a meter un poquito con la electrónica interna, ahí ya vamos a necesitar, uno de 30 MHz alcanza, pero hay de 60 y de 100 que son mejores, por supuesto. ¿Sí? Las velocidades de transmisión de datos entre un microprocesador y una memoria, por ejemplo, con uno de 30 MHz yo lo puedo observar, pero la señal se me empieza a deformar un poco. O sea, los pulsos no son de onda cuadrada perfecto, sino que por ahí veo que no se mantiene el voltaje en el valor que tiene que tener constantemente y ese tipo de cosas. Pero alcanza. Daniel, vos me estás preguntando de 2 canales y hoy conviene de 2 canales. ¿Sí? Si vos me preguntás para diagnóstico en general de la línea automotriz, ¿cuántos canales debería tener un osciloscopio? Yo diría 4. ¿Sí? Si tuviera 8, pero perfecto. O sea, cuanto más cosas puedo monitorear al mismo tiempo, más se me acorta la fase de diagnóstico y mejor puedo interpretar las fallas. Eso estamos hablando del diagnóstico externo en la computadora de inyección, ¿sí? Porque en realidad la computadora de inyección se empieza a diagnosticar en el auto. ¿Sí? Por eso les digo, si yo analizo que si las señales de los sensores están bien, las masas de alimentación están bien, pero los pulsos de salida están mal, entonces sí, es muy probable que sea la ECU. ¿Correcto? Si yo veo que las señales de los sensores están bien, las masas de alimentación están bien, y la señal de salida está bien y el auto falla, ¿dónde estaría el problema? O sea, entradas bien, masa de alimentación bien y salida bien, y el auto falla. ¿Dónde estaría el problema? ¿Existe esa posibilidad? Ya uno respondan. A ver. No. En la ECU no, pues si vos tenés que las señales de salida, ahora me gustó más, Luis. Las señales de salida están bien, o sea, estoy analizando con osciloscopio las señales de salida y el auto falla, lo pongo como ejemplo, por ejemplo, vos puedes tener un inyector tapado, ¿sí? Obstruido, sucio, y el auto está andando en 3 cilindros y medio, y en realidad la falla no es la computadora, porque vos estás analizando con el osciloscopio las señales de salida y el pulso está igual para los 4 inyectores, ¿sí? Entonces, en ese caso es un problema del actuador o podría llegar a ser un problema de cableado. Si fuera un problema de cableado, en el caso de un actuador, se vería en la señal de osciloscopio también el problema. ¿Está? Después vamos a ver un poco, yo les voy a pasar un documento con señales. ¿Tienen todos osciloscopio?
También puede haber un problema mecánico, puede ser una bobina, exacto. También, Luis, puede haber una falla de corrosión en fichas. Bueno, un osciloscopio, o sea, cuando hablamos de diagnóstico general de un sistema electrónico del automóvil, el osciloscopio es el complemento ideal para el escáner, ¿sí? Si me preguntan para lo que es reparación de computadoras, ¿un osciloscopio sirve? Sí, por supuesto. Sí, pero para los diagnósticos principales que se le puede hacer a una computadora, en muy raras ocasiones termino utilizando un osciloscopio. Por ejemplo, si yo quiero saber si un microprocesador, que es el integrado más grande que tiene una placa electrónica, en el caso de la computadora de inyección, está funcionando, fíjense que se aplica algo parecido al diagnóstico que hacemos fuera de la computadora. Al microprocesador le van a llegar señales de entrada, le va a llegar alimentación, le va a llegar masa y tiene que dar señales de salida. El tema es que para monitorear señales de salida de un microprocesador no podría hacerlo con un LED y una resistencia, por la velocidad que tiene y por el voltaje con el cual trabaja. Entonces, ¿cómo monitoreo las señales de salida de un microprocesador? Con un osciloscopio. ¿Está? En ese caso puntual, el osciloscopio se utiliza. No es imprescindible. Es muy raro, bueno, mejor dicho, en muy pocas ocasiones nosotros vamos a usar un osciloscopio para una reparación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la experiencia, nosotros vamos viendo que las fallas más comunes que tiene una computadora de inyección no pasan por el microprocesador. Vos fijate que muchas veces en el diagnóstico externo, nosotros vemos, por ejemplo, bueno, las señales de entrada de los sensores también, las masas de alimentaciones también, y la computadora de inyección no da salida, generalmente digo es la ECU de inyección. O sea, estamos trabajando por descarte. Cuando nosotros vamos a la electrónica interna de la computadora de inyección, a un microprocesador, por ejemplo, no se lo diagnostica normalmente con el osciloscopio. Lo que se dice es, bueno, pruebo a ver si le llega a los componentes electrónicos, les llega alimentación, va a pasar por un regulador de tensión, que después durante el curso lo vamos a ver, que transforma esos 12 volts de entrada en 5 volts de salida, a ver si la memoria recibe los 5 volts, si recibe la masa, si el micro recibe 5 volts, si recibe la masa. ¿Está? Entonces, por descarte digo, bueno, está todo bien. O sea, analicé varios circuitos y veo que está todo bien, pero no hay nada de pulsos de salida o algo muy ilógico como pulsos asincrónicos en la bobina de encendido al poner contacto o tabletean los relays o ese tipo de cosas. Entonces uno termina diciendo que es el microprocesador. Muchas veces por descarte se determina que es el microprocesador. A veces es correcto y a veces no. Entonces vamos a ver cuáles son las técnicas para ir descubriendo cada falla puntual. Primero en forma general y después sobre placas reales. Yo les recomiendo principalmente que empiecen a practicar ciertas cosas como por ejemplo soldar y desoldar. Vamos a dedicar una clase y media a las técnicas de soldado y desoldado. Está como es un curso a distancia, todo lo que se explique acá, después ustedes lo van a tener que aplicar en su taller, haciendo, bueno, sobre lo que hicimos las explicaciones, sobre placas viejas de lo que sea, ¿sí? Computadoras de inyección viejas quemadas, placas qué sé yo, de una radio vieja, de un LCD viejo que no funciona más, toda cosa electrónica que tengan, que no funcione, que antes de tirar a la basura, ábranla, saquen la plaqueta, pónganse a tratar de soldar y soldar porque es fundamental. Van a ver que si uno no adquiere la técnica para soldar y desoldar, a veces los problemas los generamos nosotros, porque al querer sacar una memoria, un integrador, le rompimos una patita o levantamos las pistas de circuito impreso, que después los vamos a tener que aprender a reparar también, si lo ocasionamos nosotros.
Entonces, bueno, lo más importante, a partir de hoy en adelante, tienen 15 minutos, media hora, agarren una placa, un soldador es tipo lápiz y empiecen a tratar de soldar y soldar componentes. Yo les voy a ir diciendo las herramientas que vamos a necesitar, que no son muchas, ¿sí? Muchas son herramientas de mano que se usan en electrónica general. Si se pueden comprar una estación de soldado de aire caliente, cómprensela. Si pueden comprarse una pistola de aire caliente, cómprensela, porque eso me va a permitir soldar componentes de montaje superficial, ¿sí? Es necesario practicar con respecto a eso. Acá me estás haciendo una pregunta. ¿Con escáner podemos saber si es el micro? No, mira, si generalmente es un problema de microprocesador, sí, es relativo. Eh, Cuando es un problema de microprocesador, generalmente en la mayoría de los casos pasan dos cosas. O la computadora no hace absolutamente nada, no prende la luz de check, no maneja las señales de salida, o puede provocar asincronismo, ¿sí? O sea, de repente yo pongo contacto, ella tableteó el relay una vez o 100 millones de veces. Lo mismo el pulso de inyección, el pulso de encendido, o sea, también titila asincrónicamente la luz en el tablero de instrumentos de la luz de cheque de inyección. Eso puede ser provocado por el microprocesador. Pero digamos que en un diagnóstico ordenado, el micro va a ser lo último que voy a chequear. Hay un montón de pruebas anteriores a eso, ¿sí? Ahora, bueno, sigamos con esto. Entonces, dijimos que lo fundamental para hacer la reparación de una computadora es primero saber qué es lo que falla hace. Vamos a encarar parte del curso a una falla muy característica, que es la computadora no hace absolutamente nada. Cuando armemos el banquito, también vamos el banco de pruebas, o sea, también 2 o 3 clases vamos a meter información de cómo ir armándolo, les voy a pasar el documento donde está el circuito para armárselo. Lleva un poco de tiempo, hay que dedicarle tiempo, pero bueno, después va a rendir sus frutos, ¿sí? A ver qué más. Sí, Leonardo, no hay problema, después vamos les voy a mandar el video igual, ¿sí? Es más, o sea, si se les llega a cortar la conexión de internet, no se preocupen tanto que después yo les mando el video. Bien. Entonces, si yo tengo un problema de que la computadora no hace absolutamente nada, me alcanzaba con darle las masas, las alimentaciones, vamos a tener que usar los esquemas eléctricos específicos de cada computadora, y podría hacer la conexión de escáner, ya con darle masa y alimentación y el cable de comunicación del escáner, conectarlo a un escáner, yo ya tendría una noción de qué es lo que está sucediendo. Si no hay conexión con el escáner y el cliente me dijo no hace nada en el auto, o sea, no prende la luz de check, no dispara pulso de inyección, no dispara pulso encendido, no mueve el actuador de ralentí, entonces ya sabemos que es un problema de ECU. Hay una serie de pasos. Primero, a ver si los 5 voltios internos existen. Esos 5 voltios los va a dar un integrado o un componente electrónico que puede tener diferente formato. Al formato de los integrados se lo llama encapsulado. O sea, la forma física que tiene el componente puede ser muy diferente de una placa a la otra. Entonces, una de las primeras cosas que se investiga en el caso de que la computadora no haga absolutamente nada es saber si los 5 voltios están en la placa, ¿sí? Una de las formas que tenemos para saber si esos 5 voltios están dentro de la placa es verificar, por ejemplo, si a la memoria principal de la computadora, esto va a depender también del diseño, van a ver que hay computadoras nuevas donde ya no hay una memoria física, ¿sí? Vamos a tener que aprender a interpretar
a reconocer los componentes en la placa, eso es parte del curso. Pero si hablamos, por ejemplo, de una computadora que no hace absolutamente nada, yo una de las primeras comprobaciones es ver si la memoria principal le llega a los 5 voltios. ¿Por qué ir a la memoria y no directamente al regulador de voltaje, al regulador de tensión? Precisamente porque a veces encontrar en una placa al regulador de tensión me lleva más tiempo que hacer la comprobación de cuál es la pata de la memoria donde llegan los 5 voltios. Entonces, ¿cómo sería el tema? Cada computadora tiene una memoria con ciertas características. 27C512, 29F200, qué sé yo, 28F512, 28F010. Son memorias que son diferentes, tienen diferente formato, diferente encapsulado, pero a todas les va a llegar, por lo menos en una pata, los 5 voltios. Ahora, ¿a qué pata le llega? Bueno, lo que voy a empezar a tener que trabajar es con información de las memorias, que eso sí se consigue. Es más fácil conseguir a través de Internet lo que se llaman las hojas de datos, que normalmente las vamos a encontrar como datasheets, ¿sí? Esas hojas de datos donde vos vas a tener el dibujo de la memoria y te va a indicar en qué pata le tiene que llegar la alimentación. Entonces es más fácil hacer la comprobación sobre la memoria que buscar el regulador de tensión. O sea, si yo veo que a la memoria le llegan los 5 voltios, procedo lo mismo con el micro. Voy al microprocesador y verifico en cada patita, o sea, me fijo en el datasheet del microprocesador, a qué patita le llegan los 5 voltios. También está. Bueno, yo ya, son los dos componentes fundamentales que necesita la computadora para funcionar. Si yo miro una placa, puede tener muchísima más cantidad de integrados. ¿Qué son esos otros integrados? Los vamos a ir viendo durante el curso. Ya estamos diciendo que tiene que haber un regulador de tensión a 5 voltios, hay un microprocesador, una memoria que puede ser externa o interna dentro del microprocesador, pero va a haber otro grupo de integrados que conforman la lógica de funcionamiento de la computadora de inyección. Y eso va a depender de cada placa, o sea, eso nos vamos a dedicar a aprender sobre eso en el momento que veamos placas puntuales, ¿sí? Vamos a ver, o sea, vamos a encarar el curso por las placas más comunes y las que más fallan. Por ejemplo, una falla muy común es que en una Magneti Marelli 1G7 monopunto, ¿sí? 1G7 SP.73 es el nombre de la computadora, que viene en palio, siena. Vos pones contacto y el inyector queda abierto permanentemente, inyectando permanentemente. Bueno, eso es una falla común. Hay soluciones con cambiando desintegrado que maneja al inyector, si se consigue, y si no se consigue hay una forma de hacerle un circuito muy sencillo con un integrado de reemplazo y una resistencia. Eso lo vamos a ir viendo. Esas son las fallas más comunes. Y después sí podemos ir hablando de otras computadoras específicas. Es muy difícil tratar de aprender todo de todas las computadoras. Muy difícil saber qué función tiene cada componente en cada computadora. Es más, sería una locura. ¿Está? Porque son muy diferentes una de la otra. Entonces no vamos a encarar decir, bueno, agarramos una computadora, investigamos todos los componentes electrónicos, qué función tiene, dónde le llegan las masas, dónde le llegan las alimentaciones, cuáles son las señales de entrada, cuáles son las señales de salida, porque para aprender sobre una computadora sola estaríamos dedicando todas las clases de este curso, ¿sí? Entonces no vamos a encararlo por ese lado, sino más bien sobre fallas. Después se puede investigar la placa, en caso, o sea, a medida que voy haciendo comprobaciones, las voy investigando para descubrir justamente la falla que puede estar en un integrado secundario. Es muy raro que se queme un integrado secundario. O sea, ¿a qué llamo integrado secundario? ¿Cuáles son los primarios? ¿No? Tenemos que hablar de eso. Ya hablé del micro, ya hablé de la memoria, hablé del regulador de voltaje, el regulador de tensión de
de tensión de batería a 5 voltios. Hay integrados que atajan las señales de los sensores. Fíjate que las señales de los sensores generalmente son señales del tipo analógicas. Señal analógica se refiere a que el voltaje va cambiando de acuerdo a lo que vaya sensando. Un sensor de temperatura, cuando el motor está frío, está dando 3 volts y pico. Cuando el motor va tomando temperatura, ese voltaje va bajando paulatinamente hasta ubicarse en 0,7 voltios, 0,5, dependiendo del auto que sea. A ese tipo de señales de voltaje variable, que puede tener varios voltajes diferentes, se lo llama señal analógica. Y la computadora en sí, o sea, el microprocesador y todos los integrados, no tienen la forma de interpretar esa señal directamente, salvo de convertirlo a una señal digital. Por lo tanto, uno de los integrados principales que podemos decir para lo que es las señales de entrada son los conversores analógicos digitales. Tomar una señal de voltaje variable y transformarla en una señal digital. ¿Qué es una señal digital? Es una señal de onda cuadrada, donde puede tomar dos estados de voltaje, ¿sí? Un valor bajo y un valor alto, puede ser 0 y 5 voltios, por ejemplo, ¿sí? Entonces cualquier señal de voltaje variable puede ser digitalizada y esa señal puede ir a parar a otro integrado, que es el que almacena esa medición, esa señal de sensor. Cuando el micro necesite utilizarla, se la pide a ese integrado, ¿sí? Por ejemplo, de temperatura de agua, el micro quiere saber qué temperatura de agua hay, para preguntarle después a la memoria qué hacer con ese valor de temperatura de agua. En la memoria van a estar los mapas, que le van a decir con tal temperatura de agua, el pulso de inyección va a ser tanto, y el avance del encendido va a ser tanto, y el régimen del motor va a ser tanto. Entonces el micro da las señales de salida. El integrado que viene después de lo que es el conversor analógico digital va a ir a un buffer de datos, que es donde se almacenan temporalmente estos valores, para que el micro pueda leer la condición real del auto y comparar, y verificar a través de la memoria qué hacer con los actuadores. Ese sería el procedimiento, ¿sí? Después hay un montón de operadores lógicos, un montón de integrados que a eso sí llamo secundario. La posibilidad que se queme un integrado secundario de funciones particulares para algo en puntual es muy baja. También es muy bajo que se queme el microprocesador. Una de las formas que nosotros tenemos a veces de probar un micro realmente es desoldarlo de la placa y soldárselo a otra computadora que está funcionando bien. Es la única forma. Es como decir, nosotros en el diagnóstico de inyección, en los componentes electrónicos hacemos lo mismo. Tengo una falla de encendido, saco la bobina de un lado, de otro auto que sé que está andando bien, la pongo acá y hice una prueba por reemplazo. Es válida. El problema es que no vamos a tener tantas computadoras de tantos sistemas como para decir, bueno, tengo una computadora que sé que anda bien, y empiezo a jugar. Saco un componente, lo pongo, saco el otro, sabiendo cuál es la función de cada componente para cortar el diagnóstico, ¿sí? Nosotros acá tenemos montadas, por ejemplo, en ciertas computadoras, le sacamos están funcionando, le sacamos el micro y en el lugar del micro pusimos un zócalo para poder probar los otros micros a presión, ¿sí? Desueldo el micro de la computadora que quiero probar, se lo pongo a la computadora que estaba funcionando y hago la prueba en el banco. Si la computadora funciona, el micro funciona. Es el mismo método que se utiliza con el reemplazo de una bobina de encendido al hacer un diagnóstico. La eficiencia del procedimiento se acaba cuando no tengo una computadora para hacer pruebas, que es lo que nos va a pasar a nosotros al principio. Vos fíjate que cualquier reparador siempre tiene unidades de control, computadoras, en una estantería. Está porque la necesita para varias cosas. Uno, para hacer este tipo de pruebas. Y otro,
eh, para sacarle componentes, porque no siempre vamos a conseguir en el mercado los integrados que puedan estar fallando, ¿sí? Entonces podemos decir que circuitos integrados principales o primarios serían los conversores analógicos digitales. Podemos ver cómo es cada uno, ¿sí? Los conversores analógicos digitales para la parte de los sensores, los buffers de datos, que prácticamente nunca se comprueban, es muy raro que falle un integrado de eso, el microprocesador, la memoria y lo que maneje el microprocesador. ¿Qué va a manejar? Bueno, en algunos casos el microprocesador maneja directamente a el driver. Driver es el componente que le va a dar potencia al actuador. O sea, el micro no tiene la posibilidad de manejar directamente un inyector. ¿Sí? Yo todavía no vi placas que haya un micro que pueda manejarlo. El micro generalmente por ahí puede manejar a un pequeño transistor de conmutación para que ese transistor maneje la base del transistor de potencia, que es el driver, y bueno, y el driver, el transistor de potencia, maneje al bobinado del inyector. De esa forma sí, ¿está? Entonces, primario también serían, integrados primarios serían también los transistores de potencia, ¿sí? Secundario sería el driver que está, el transistor que está en el medio, entre el microprocesador y el transistor de potencia, que puede estar afuera o adentro del micro. En el caso de los microprocesadores, bueno, microprocesar significa hacer cálculos matemáticos. Vamos a tener diferentes diseños, o sea, computadoras que tienen microprocesadores y computadoras que tienen microcontroladores. ¿Cuál es una de las diferencias? Microprocesador es hacer cálculos matemáticos, tomar señales, valores del buffer de datos de sensores, leer direcciones de memoria donde están con esas condiciones leídas por los sensores, qué hacer con los actuadores, hacer los cálculos matemáticos y trabajar con los integrados de salida. Y el microcontrolador directamente por ahí tiene la posibilidad de manejar la base del transistor de potencia. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Fíjense que lo que estamos tratando de ver ahora es cómo funciona la unidad de control en sí. Después vamos a poner esquemas reales de computadoras como para ir asimilando un poco la información que estamos dando ahora. ¿Pero me van siguiendo? Bien, perfecto. Ahí me estás diciendo, Leonardo, que tenés un auto que no abren los inyectores, pero tenés chispas. ¿Qué vehículo es o qué sistema de inyección es? Porque, por ejemplo, eso depende también un Chevrolet Aveo, caramba. Bueno, por ejemplo, ahí me están haciendo una pregunta real, ¿sí? Para dejar un poquito la teoría e ir a algo práctico. Lo primero que tenemos que ver, en el caso, vos fíjate que no hay ninguna condición de funcionamiento en el cual pueda existir que la computadora esté dando todo menos el pulso de inyección, salvo, como dice Daniel, que esté inmovilizado. Yo no me acuerdo si la veo al estar inmovilizado igual dispara pulso de encendido. Muchos Chevrolet sí lo hacen. Generalmente cuando se le pone, por ejemplo acá en Buenos Aires se instala GNC, gas natural, el auto, por más que esté inmovilizado, a gas arranca, porque tiene chispa igual. En el caso del avión, la verdad que no me acuerdo. O sea, lo primero que habría que verificar es eso. Ahora, ¿cómo verifico si está inmovilizado? Bueno, una de las formas de verificarlo es a través del escáner.
donde si yo entro a la parte del inmovilizador me va a decir si reconoce o no reconoce la llave. Bien, Daniel. Puede ser que esté inmovilizado. Sí, sí, sí. La única forma de comprobar eso, vos fíjate eso, ahí justo tocaste un tema que es lo que viene a continuación, el tema del inmovilizador, que es nuestro gran problema a la hora de tener que probar una computadora en el banco de pruebas. ¿Sí? Fíjate, a ver si lo tenemos en la próxima pantalla, si esto me deja pasar, a ver. Ahí está. Que aparte de los sensores, aparte de los actuadores, las masas, alimentaciones, tiene que existir para que dé los pulsos de salida a los inyectores el 100% de las veces, la señal de desbloqueo del inmovilizador. ¿Sí? Está bien. Sí, puede ser, la verdad que no me acuerdo. Si corta la chispa también. Esa señal de desbloqueo es necesaria para que la computadora por lo menos dé el pulso de inyección. ¿Sí? Siempre el inmovilizador va a cortar el pulso de inyección. Hay muy raras ocasiones donde no corta el pulso de inyección. Una de ellas es el caso de los Ford Fiesta viejos, los monopunto. Había dos versiones. Una con una computadora ES4 que tenía la sigla FUND, F-U-N-D, y otra con la sigla Club, ¿sí? Como el club en sí. Una venía con módulo de encendido externo, otra venía con módulo de encendido interno a la computadora de inyección, pero el auto venía con inmovilizador. Pero lo único que hacía el inmovilizador en ese auto en particular era cortar la señal de RPM a la computadora de inyección. Si a mí me traían una computadora de esas, monopunto de Ford Fiesta, motor Endura 1.3 era, yo la ponía en el banco, le daba las masas, le daba las alimentaciones y la computadora daba los pulsos de salida. Y en el auto estaba inmovilizada. Entonces, buscando en el circuito, investigando un poco el circuito electrónico en el auto, encontramos que lo que hacía el sistema PATS de esa generación era cortar la señal de RPM de entrada a la computadora de inyección. Por eso no arrancaba. O sea, haciendo un puente se eliminaba el sistema inmovilizador. Pero era un caso muy, muy puntual. Si en el caso este de la veo, bueno, habría que investigarlo un poco. O sea, yo necesitaría en el caso de la veo estar seguro que no es un problema del inmovilizador. Cada vez que a ustedes les traigan una computadora para reparar, ¿sí? Se la traen en la mano y el auto viene con inmovilizador, en el banco de pruebas o cuando conecten el escáner va a figurar que está inmovilizado. Y si yo quiero generar las señales de salida, me quedan dos posibilidades. O pedirle al que me trajo la computadora que me traiga el resto del sistema inmovilizador, sea una cajita de inmovilizador, sea el tablero, sea una fusibilidad electrónica, dependiendo de cada auto en particular, que me traiga la antena y, si es posible, los transponders de las llaves. ¿Sí? Por lo menos uno seguro y si tiene otro mejor. ¿Sí? Entonces en el banco voy a tener que hacer toda la instalación de darle a la computadora de inyección las masas, las alimentaciones, la señal de RPM, el cable de conexión al escáner, el cable de conexión a lo que sea el inmovilizador, supongamos que es una central de inmovilizador, darle las masas de alimentación a la central de inmovilizador y conectar la antena a esta central de antiarranque, todo en el banco. ¿Se puede hacer? Sí, es trabajo, es tiempo, pero es una de las formas, ¿sí? Y la otra forma es ya directamente trabajar con la desinmovilización. Hacer una desinmovilización simplemente para prueba, que también lleva su tiempo y también tiene sus riesgos. Si a mí me traen una Marelli 1G7
para probar y está inmovilizada, yo puedo hacer pruebas básicas, dependiendo de la falla que tenga. Si el cliente me dice, mira, no prende ni la luz de check, no hace absolutamente nada, generalmente si no prende la luz de check, no es por el que esté inmovilizado, sino porque por ahí la computadora realmente no está funcionando. Pero la traigo, la pongo en el banco, le doy las masas de alimentaciones y en mi banco me prende la luz de check, entonces hay un problema en la instalación eléctrica del auto. Es más, por más que esté inmovilizado, la luz de check tiene que prender, y el escáner se tiene que conectar. Si el cliente me dice, no se conecta el escáner ni prende la luz de check, y en el banco sí se prende y se conecta el escáner, entonces no es un problema de computadora, es un problema de instalación del vehículo. Yo supongo que la mayoría de ustedes van a trabajar con computadoras con autos que tienen ahí en el taller, es lo mejor que les puede pasar. A veces trabajar a distancia es medio complicado, ¿sí? O sea, de que el auto esté a 200 kilómetros, 500 kilómetros y vos tengas la computadora acá para reparar. En muchos casos no importa. O sea, sobre todo en las fallas puntuales donde lo que falla es una salida de inyector, lo que falla es una salida de bobina, no comanda el actuador de ralentí o la mariposa motorizada. En esos casos puntuales, digamos que es fácil la reparación. O por ejemplo que no tenga masa los sensores, que no tengan los 5 voltios. Esas reparaciones las puedo hacer a distancia. Pero cuando es una falla que dice, mira, a las 2500 vueltas el auto es como que empieza a ratear, muy complicado para hacer la prueba en el banco. ¿Está? Y lo que complica también, como dijimos recién, es la parte del inmovilizador. O me trae todo el sistema de lo que tiene que ver con el inmovilizador en ese auto, o desinmovilizo la computadora. La 1G7 para desinmovilizarla, caso puntual, no sería tan complicado. O sea, habría que sacarle la memoria principal, que es una memoria 27C512, soldarle un zocalito a presión, y para hacer el proceso de desinmovilización es poner una memoria que tiene un programa que va a resetear al micro. Si esa memoria nosotros la denominamos memoria clock, ¿sí? En algunos casos la llaman memoria swap también, ¿sí? A ver, les voy a poner los términos acá para que vean lo que es lo que estamos hablando. Memoria clock o memoria swap. Ahí en la pantalla le tiene que aparecer lo que puse. Si no llegan a ver la pantalla completa, si se les corta, acuérdense que arriba a la derecha tienen un botoncito que dice Fit. Si lo apretan, les deja la imagen completa en pantalla. ¿Tá? Pues ahí yo veo que escribí, yo estoy con 2 computadoras y estoy tratando de monitorear cómo ven ustedes lo que estoy mostrando. ¿Sí? Así que memoria clock o memoria swap es una memoria que tiene un programa que permite la virginización de la ECU. La 1G7 virginizada permite el arranque de motor. Entonces, si tengo que hacer la prueba, primero tengo que desbloquear la ECU de inyección mediante este proceso, y una vez está desbloqueada, a partir de ahí ya puedo ver la generación de pulsos de inyección de salida, el manejo de las bobinas de encendido, el manejo del actuador de ralentí, que es un motor paso a paso en este caso, ¿correcto? Así que se trabaja de esa forma. Hay computadoras que se pueden desinmovilizar, el procedimiento es sencillo, y otras computadoras que el procedimiento es un poco más engorroso. Y hay otras que no se pueden desinmovilizar. Entonces, si a mí viene una computadora de una Aveo y me dice, mira, no anda la salida de un inyector, puedo hacer la prueba sin necesidad de desinmovilizarla. ¿Cómo? Porque puedo energizar al transistor de potencia independientemente de la ECU. ¿Está? O sea, en el mismo circuito, generalmente son integrados múltiples, o puede ser un integrado sencillo de 3 patas, un transistor de potencia de 3 patas, donde a uno le va a llegar una masa, la otra pata va a estar conectada al inyector, y la tercera pata, que es la base, es donde se le va a dar un pulso positivo para que el circuito cierre con masa hacia la salida del inyector.
O sea, sería como conmutar un relay, algo parecido. El driver que maneja al inyector es similar al funcionamiento de un relay. Es conmutar una base, que sería una punta de bobina de un relay, con un voltaje en este caso pequeño, para que se produzca la conducción de masa entre las otras dos patas del driver de potencia. ¿Me siguen? Bien. Después, Leonardo, la falla puntual de la veo es medio complicada. O sea, ¿vos pudiste escanearlo? Y en el escáner no te sale que está inmovilizado. Y en la parte de flujo de datos, parámetros, no dice que está inmovilizado, nada, o entrando al inmovilizador. Y bueno, tendría que agarrar una computadora de Aveo que debo tener acá, ahí me pusiste la sigla, e investigar un poco el circuito. Sí, de memoria la verdad que no sabría decirte. Así que después fuera de la clase, déjame investigarlo un poquito y de última nos conectamos por Facebook y lo vemos. Luis, me estás preguntando, me ha pasado en muchos autos que no se aceleran a más de 2000 RPM y tira falla de mariposa. La probás en el banco y las alimentaciones también y las pistas no grafican ningún tipo de pico de corte. ¿Puede ser problema de los drivers de mariposa? Sí, sí. En la línea Fiat y en la línea Chevrolet sobre todo. ¿Puede ser, Luis, que te haya pasado? Ah, no, vos en Citroën y en Renault, dice. Sí, en realidad puede dar. El Renault pasa, vos sabés que con las computadoras de Renault, las nuevas, MS3134, SIN32, 5NR, en esas computadoras de Renault me ha pasado que les agarra algo raro. De repente empieza a titilar la luz de temperatura de agua en el tablero de instrumentos y no acelera más de 2000 RPM. Y es un problema, vos sabés que no es del driver, es un problema de la memoria secundaria, de la memoria donde está el código del inmovilizador. Se ve que ahí en esa memoria hay configuraciones que no podemos modificar nosotros con escáner, no es como el caso de Peugeot, que yo puedo eh, telecodificar. Muchas computadoras de Renault no son telecodificables, no es que las compro 0 kilómetros, pongo en el auto y les doy una configuración de acuerdo al nivel de equipamiento. Si viene con climatización automática o manual, está en muchas configuraciones que no las puedo cambiar. Eh, con una SIM32 hace poco me pasó que hacía eso, que tiraba la luz de temperatura de agua y no aceleraba el auto. Eh, y bueno, trabajé con la parte del driver de lo que era el manejo de la mariposa, lo cambiamos igual seguía la falla. Y se me ocurrió una idea. O sea, muchas veces en esto las reparaciones uno tiene que ser creativo. Entonces dije, bueno, podría llegar a suceder que en esta memoria secundaria, después lo vamos a ver, ahí, ajá, y que en esa memoria secundaria donde está la parte del inmovilizador y donde está el telecodificado, o sea, las configuraciones, si se corrompe, si se modifica el archivo, la computadora ya no pueda reconocer los topes de la mariposa del acelerador o no reconozca el tipo de actuador de mariposa que tiene montado, porque por ahí la computadora 132 se fabrica para diferentes vehículos que tienen diferentes cuerpos de mariposa. Entonces, cuando se monta en un vehículo en particular, la computadora es específica para ese auto y es como que diciéndolo
a grandes rasgos está hermanada con ese cuerpo de mariposa. Y ese dato no se puede modificar, ese dato ya está grabado. Entonces cuando de repente se corrompe ese dato, ya no reconoce el cuerpo mariposa, sale error de cuerpo mariposa en el escáner, me ha pasado en la 132, y es un problema de la programación interna de esa memoria. Entonces, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, yo una de las formas que intenté hacerlo, nosotros trabajamos con lo que se llama emparejamientos. O sea, si un auto perdió la información de una memoria, tomamos de otro auto que estaban dándoles, sacamos los datos de la memoria, pero tengo que tener también el dato de la parte del inmovilizador. O sea, la central de inmovilizador, que en el caso, bueno, esto era un Clio, la 132, viene montada en Clio. Y la central de inmovilizador es una UCH, no es una fusibilidad, sino una unidad de control de habitáculo. Entonces saqué la memoria también de la unidad de control de habitáculo, saqué la memoria de la computadora de inyección del auto que andaba bien, guardé los dos archivos, ¿sí? Después con un programita levanté el pin code, el de la central de inmovilizador, y cuando tengo un problema así de programación, le paso esos dos archivos a la compu de inyección de la central de inmovilizador, y con el pin code programo las llaves. Entonces es un auto clonado, o sea, va a arrancar, tendría que arrancar. Y vos sabés que yo hice eso y me seguía la misma falla. Seguía diciendo que el problema estaba en el cuerpo de mariposa. Me lo habían traído a un taller donde ya se lo habían cambiado, tenía un cuerpo de mariposa 0 kilómetros. Entonces no pude hacerlo andar de esa forma y se me ocurrió hacer lo siguiente. Con la UCH original del auto y las llaves originales del auto, agarrar la computadora de inyección, sacar esta memoria de la SIM32, de la computadora de inyección, y borrarla toda. Ponerla toda en FF. Después vamos a ver los procedimientos para hacer programación y lectura de memorias. Hay una función que viene con el programador, hay un programa que viene para la PC y vos podés dejar que esa memoria esté grabada toda vacía. ¿Sí? Son memorias, esta memoria, si yo no me acuerdo, es de una 95-160, creo. Sí, 95-160. Y la puse toda en FF, significa que la borré toda. Renault tiene una particularidad. Computadoras 0 kilómetros, vos las montás en el auto, ponés contacto y si la central de inmovilizador detecta que la computadora no tiene datos, está virgen, le manda un código de emparejamiento. A partir de ahí quedó hermanada con el auto. Entonces al ponerlo todo en cero, lo primero que va a hacer el sistema es eso, o sea, ver que la computadora no tiene nada almacenado y le manda el código de emparejamiento del inmovilizador. El auto ya arranca. Y ahora ocurrió algo que, o sea, lo supuse, pero no sabía si iba a funcionar. Se ve que en direcciones de memoria, guarda los datos del actuador de mariposa. ¿Sí? El tope mínimo, el tope de reposo, el tope máximo. Y como estaba vacío, como yo la vacié toda, se ve que los aprendió. Y la falla se fue. Y con respecto a la luz de temperatura de agua, por más que el motor esté frío o caliente, siempre titilaba, debe pasar algo parecido. O no reconoce al sensor de temperatura, o no reconoce al tablero de instrumentos, y cuando yo la borré toda, es como que hizo un aprendizaje con respecto a eso también. Entonces fíjense que la solución a la falla puntual de que no acelera una 132 y deja titilando la luz de temperatura de agua, no pasa ni por el circuito de temperatura de agua ni por el circuito del cuerpo de mariposa, sino es agarrar la memoria secundaria, la memoria serial chiquita de 8 patitas, desoldarla de la placa, ponerla en un programador, leer, guardar el archivo por las dudas, siempre eso vamos a aprender cuando veamos las técnicas de lectura y programación de memorias, grabarle cada casillero en FF, ¿sí? Es decir que no tiene información, y volverla a soldar. Pongo contacto, se emparejó sola, aprendió todos los parámetros, le das arranque y ya no está ni la luz titilando, no está inmovilizado y está liberado las RPM del motor. Son casos puntuales de investigación que se hizo acá
Porque bueno, también se las voy a ir transmitiendo durante el curso porque esto es muy valioso. Fíjense que en la mayoría de los casos, si ese auto hubiera ido a parar a la Renault, sin ofender a la Renault, sino porque son los procedimientos que usan ellos, ellos le van a cambiar de cuerpo mariposa y una computadora a 0 kilómetros. Hoy un cuerpo mariposa y computadora a 0 kilómetros, yo supongo, supera ampliamente los 6.000 pesos argentinos. ¿Está? Y si yo puedo solucionar la misma falla con solo reprogramar o borrar una memoria, o sea, te puedo obtener una muy buena ganancia. ¿Sí? Estoy solucionando. Siempre, fíjense que es una pavada, decía, no, le saco la memoria, la borro y ya está, le dale arranque de ya está. ¿Cuánto es? No, no es nada. No, por lo contrario. Yo supongo que ustedes están acá justamente para aprender y poder hacer negocio de esto. Y de esto se puede hacer muy buen negocio. O sea, justamente estos trucos o estas comprobaciones que nosotros fuimos haciendo se las voy a ir transmitiendo. La Magneti Marelli que me decís, Luis, del C4, que es una 6LP, 6KP, esa generalmente falla el integrado que maneja al motor eléctrico de la mariposa. ¿Sí? Así que, bueno, es de acuerdo a cada mariposa. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si el problema viene por una programación interna de la computadora o por un defecto del driver que maneja la mariposa motorizada? ¿Sí? Estamos recién empezando, esta es la primera clase, muchas cosas que todavía no vimos, pero ya lo vamos a ver. La única forma es monitorear con osciloscopio la señal que manda la computadora al cuerpo de mariposa en el momento que aparezca la falla. ¿Sí? O sea, si la falla está siempre presente, bueno, una de las cosas que hace la computadora es inhibir los pulsos de salida al motor eléctrico de la mariposa. Pero si la falla aparece después, o se le doy arranque y la mariposa está en su lugar, el auto está regulando con el régimen de ralentí. Por hoy lo acelero y lo que hace es empezar a fallar y queda limitada el régimen a 2000 RPM o a 1200. Bueno, en ese momento yo tendría que estar monitoreando con un osciloscopio la señal que manda la computadora al actuador de ralentí. Si la señal es un pulso de onda cuadrada, ¿está? De alta frecuencia y con modulación del ancho de pulso generalmente. A veces es modulación por frecuencia también. Ya lo vamos a ver. Yo veo que el pulso venía dando una onda cuadrada y de repente se empezó a entrecortar y después desapareció, o sea, línea mortal directamente. Que se haya empezado a entrecortar significa que el problema es el driver. Ahora, si venía generando una señal de onda cuadrada y se cortó directamente, es muy probable que no sea el driver, que haya detectado la computadora un problema de no regulación de régimen de motor por una fuga de vacío, un ralentí muy inestable por problemas de bujía, interferencia de encendido, que también la interferencia de encendido puede provocar cualquier tipo de fallas. Ahora vamos a hablar de una puntual. Por lo tanto, hay un montón de causas externas por las cuales la computadora puede inhibir la salida del actuador de ralentí, porque ya no puede controlar el régimen. O sea, lo quiere que esté en un valor y tratar de setearlo a ese valor queda en otro. Entonces, bueno, la computadora corta el pulso y manda el código de falla, prende la luz de diagnóstico y puede no ser el driver que maneja el actuador. ¿Me siguen? Bien, perfecto. Después lo vamos a ver puntualmente. Estamos como generalizando y viendo un poco también el alcance de lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Hay muchas cosas que aprender primero. A reconocer los componentes en la placa, cuando hablo de un driver, cuál es el driver, cómo hago. eh, o sea, hay dos maneras. O que te faciliten la información, ¿sí? De un dibujo, una foto de la placa, y te diga, bueno, este es el que maneja la mariposa, este es el que maneja el inyector, este es el que maneja la bobina, esta es la memoria secundaria. ¿Está? De esa manera se puede trabajar. Pero yo siempre tengo un lema, ¿no? Que lo saqué
de un dicho muy común. O sea, una cosa es que te digan dónde está cada componente, para que vos después digas, ah, es esto, lo saco, pongo otro y pruebo. Pero ahí no aprendí nada. Aprendía es como un cambiapiezas. Estaríamos hablando exactamente lo mismo. Yo prefiero que, como pasa, que cada placa electrónica, cada vez que saco la tapa de una computadora me encuentro con un circuito electrónico completamente diferente al anterior que había visto, de que tengamos la capacidad, que aprendamos la capacidad de buscarlo nosotros cada componente. Yo para saber, por ejemplo, cuál es el driver que maneja a un cuerpo de mariposa, tomo el esquema eléctrico de la inyección de ese auto, supongamos la SIM32, y miro los dos cables, las dos conexiones que van al motorcito eléctrico de la mariposa. Yo sé los pines de donde sale la señal de la ECU. Entonces con un tester en continuidad empiezo a seguir en la plaqueta, a buscar en todas las patas de los integrados a ver cuál tiene continuidad. En el que suena el bit del tester, bueno, a ese integrado le llega la señal. Es muy probable que ese integrado sea el actuador de ralentí. Después, de acuerdo a la forma del integrado, el ancho de cada una de las patitas, ¿sí? Si es un driver que va a manejar potencia, tiene que manejar un motor eléctrico que puede consumir hasta 3 amperes, por lo tanto no puede tener pines o patas muy finitas. Puede ramificarse. O sea, yo estoy monitoreando con una punta del tester el pin de salida de la ECU que iría al motorcito eléctrico de la mariposa. Y con la otra punta del tester estoy buscando en los integrados la continuidad. Puede ser que yo encuentre que va a un integrado que tiene patitas muy finitas, me da continuidad, pero también me da continuidad con otro integrado que tiene patas más anchas. El driver, por lógica de potencia, va a ser de las patitas más anchas. ¿Y qué es el otro? Bueno, el otro puede llegar a cumplir una función secundaria de monitorear justamente la señal. O sea, el driver genera la señal, pero ¿cómo sabe la computadora que esa señal es correcta o incorrecta? Bueno, lo va a saber a través de un monitoreo, una parte de un circuito que toma esa señal y la puede interpretar como correcta o incorrecta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Muy bien, perfecto. Después nos vamos a ir ordenando, son muchas cosas nuevas. ¿Sí? Lo importante es que se escucha bien, tenemos buena calidad de audio, por ahora viene todo perfecto, ¿verdad? Muy bien, mejor que con las clases de presentación que se cortaban y todo eso. Muy bien, a ver. Va a haber una gran cantidad de comprobaciones que la vamos a realizar con un multímetro. Está esto de buscar continuidad, se realizan con un multímetro. También hay componentes electrónicos de diferente índole, resistencias, diodos, capacitores. Eso también se comprueba. O sea, está bien, nosotros hablamos de componentes principales, ¿sí? Microprocesador, que el microprocesador, vamos a seleccionarlos acá. El microprocesador sería este de acá. A ver si aparece la flecha, apareció. Ese es un microprocesador. El que está marcado como 1 es la memoria. ¿Sí? En este caso, esta es una computadora modificada. Esta es una 1G7 justamente. Es una G7 multipunto, no está modificada. Acá yo tengo, esperen que hago otra flecha más. Tengo dos transistores alojados en el disipador al lado de la carcasa, que son los que van a manejar a los inyectores. Esta es una inyección de grupos. Inyector 1 y 4 maneja un integrado y el 2 y 3 lo maneja el otro integrado. ¿Sí? Pero ¿por qué yo los individualizar? Bueno, la memoria porque es por el tipo de encapsulado. Que también va a venir, vos vas a abrir otra computadora y de repente decís, tiene 3 de estos integrados, tiene 3 memorias. No. El encapsulado
es la forma del integrado. Ahora la función que cumple el integrado puede ser diferente, ¿sí? Normalmente a veces también se dice que el microprocesador dentro de una placa es el integrado más grande. No, hay computadoras donde por ahí tiene dos integrados de esa forma, ¿sí? Los cuadrados grandotes, y son iguales. Me decía, tiene dos microprocesadores. No, uno es un microprocesador y el otro es un coprocesador. El coprocesador ayuda a los cálculos matemáticos del micro para tener mayor velocidad. Y a veces puede pasar que el coprocesador, este integrado grande, sea más grande que el micro. Entonces, ¿cómo los individualizo también en la placa? Y bueno, tienen una identificación, ¿sí? Tiene unas letras y unos números. Con eso puedo llegar a acercarme a saber de qué se trata cada componente. En esta placa, lo que está indicado como 3 y 4 son los transistores que manejan a las bobinas de encendido. ¿Está? Vamos a tener que aprender a identificar los componentes en una placa. ¿Cómo lo sé yo? Y bueno, tuve que agarrar el tester y empezar a buscar continuidad, mirar el esquema eléctrico y decir, bueno, a ver, el pin número tal, el 18 por ejemplo, va a la salida de los inyectores 1 y 4. Si no me lo acuerdo de memoria, lo estoy diciendo como ejemplo. Y empecé a buscar en la placa, con la otra punta del tester, uno por uno, a ver qué tenía continuidad. Y me encontré con los integrados que están ahí a la derecha, si el 6 que bueno, ahora lo tapé, creo que era el 5. No, el 5 no, el 5 es otra cosa, es un diodo. Y así fui encontrando cada cosa. A medida que haces una computadora, haces otra igual, otra igual, otra igual, después te va quedando la información. Ahora, si me preguntan, bueno, pero ya hay información para ahorrar tiempo, sí, pero no se acostumbren. Es lo mismo, o sea, cuando salga una computadora 0 kilómetro, de un auto 0 kilómetro, que no hay computadoras anteriores, es un nuevo diseño, y abran la placa, si no sabemos cómo encontrar los componentes, no la van a poder reparar. Dicen que si das pescado a un hombre, lo alimentas por un día. Ahora, si le enseñas a pescar, lo alimentarás para siempre. Bueno, esto es lo mismo. Si yo te doy un manual donde te especifica cada componente lo que es como que uno se acostumbra a eso y cuando venga una computadora nueva, como no tengo esos datos, digo, no la puedo hacer porque no sé qué componente es cuál. No, busquen, se puede hacer todo. Por supuesto que igual les voy a dar la información de ubicación de componentes de las computadoras principales, pero no se acostumbren a eso. Es mejor saber desde cero, decir, bueno, no importa, no tengo más, o sea, sí es importante tener el esquema eléctrico, ¿sí? Del sistema de inyección en sí. No estamos hablando esquemas eléctricos de las plaquetas internas de las computadoras prácticamente no existen, hay muy pocas, ¿sí? Del esquema eléctrico en general sí hay, entonces yo ahí ya sé si tengo que probarla en el banco, en qué pin darle la masa, en qué pin darle la alimentación, dónde conectar el LED y la resistencia para monitorear el pulso de salida de la bobina, el pulso de salida del inyector, el pulso de salida del relay de bomba, ¿sí? O la masa de salida del relay de bomba, ese tipo de cosas. Pero después, con respecto a la ubicación de componentes, bueno, va a depender de cada placa y se puede buscar con un tester. La información que nosotros tengamos disponible se la vamos a dar. De EDC16, si vamos a ver algo, sí, podemos tocar algo. O sea, muchas de las cosas que vamos a ir viendo, en realidad son válidas para todo tipo de computadoras. Porque en realidad, cuando hablamos de naftero gasolero, de los gasoleros nuevos, ¿no? Como en rail e inyector bomba, las computadoras en sí no cambian demasiado. Sí cambia, por ejemplo, con respecto al manejo del pulso de inyección. No tienen bobina de encendido, ¿sí? Pero en vez de manejar a una bobina de encendido, tienen que manejar a un actuador que es el regulador de presión, que vendría a ser una electroválvula, como si fuera un actuador de ralentí de un Golf, por ejemplo. Y con respecto a los inyectores ya no trabajan más con 12 volt en muchos casos, sino que trabajan con una descarga de un paquete de capacitores
que pueden generar hasta 80 o en algunos casos 120 voltios. Eso va a haber una fuente de elevación de voltaje. Vamos a ver algo. Después todo lo que tenga que ver con la memoria, el micro, cómo se capturan las señales de entrada de los sensores, eso es todo igual. Así que está relacionado, Luis, a lo que vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué podemos comprobar con un multímetro? Varias cosas. Podemos comprobar, identificar componentes. Espérenme que lo vamos anotando acá. Identificar componentes. ¿Qué más podemos hacer con el tester? Muchas fallas son provocadas por ahí, qué sé yo, exceso de consumo de combustible. Son provocadas porque se corta una pista del circuito impreso. ¿Sí? Continuidad, exacto, Daniel. Se corta la continuidad del circuito impreso, o sea, una pista se salta. Cuando yo voy a ver la placa visualmente, que es una de las primeras comprobaciones que voy a hacer, o sea, mirar la placa en sí, y veo que hay una pista saltada, y que va un pin de salida al conector de la EQ. Bueno, agarraré el esquema eléctrico y verificaré a ver qué pista es. Normalmente es la masa de sensores. Si a mí se me corta la masa de sensores, todos los sensores se disparan a un valor alto de voltaje. El MAP se va a 5 volts, el de temperatura de agua se va a 5 volts, el de temperatura de aire se va a 5 voltios. Entonces, que son condiciones para la computadora de dar enriquecimiento de combustible. Entonces, en las primeras computadoras, si la masa de sensores se cortaba, quedaba un exceso de consumo muy elevado. Entonces, si a mí me vienen con una falla de esa, mirá, consume mucho el auto, ese yo, y no hicieron la comprobación a ver si estaba la masa en los sensores, ¿sí? O si directamente vienen y me dicen, no, la masa de sensores no la tiene la computadora, yo la abro y lo que voy a encontrar es una pista saltada. Está bien. ¿Cuál es la solución? Resoldar la pista. Hacer un puente arriba con estaño y un alambrecito o un hilo de cable, y ya con eso tengo solucionado el problema. En realidad no lo tengo solucionado. ¿Por qué? Porque eso fue una consecuencia de algo, no es la causa. Y esto es importante, porque las reparaciones de ECUs son consecuencias de algo las quemó. Cuando se quema un driver del actuador de mariposa, de la mariposa motorizada, es una consecuencia. ¿De qué? Por ejemplo, ¿por qué se puede quemar el driver? Por exigencia demasiado elevada. ¿Exigencia demasiado elevada cuándo? Te dije, cuando por ejemplo la computadora, cuando está el auto regulando, está constantemente modificando la posición de la mariposa porque tiene que compensar un defecto de funcionamiento por una bujía en mal estado. O el mismo cuerpo de mariposa totalmente sucio. Entonces, la causa es un problema de encendido en el primer caso o un problema de limpieza del cuerpo de mariposa en el segundo caso. Si yo hago la reparación, cambio el integrado, la monto en el auto, anda todo perfecto. Pero la causa sigue estando. Para hacer un servicio efectivo, yo tengo que ver las dos cosas en sí. O sea, por un lado, solucionar el problema de la ECU y después buscarlo en el auto que es lo que lo generó. Cuando yo tengo, por ejemplo, que en un auto están dando en 3 inyectores y uno no funciona, o sea, la salida de pulsos, perdón, o sea, la computadora como defecto, yo tengo que ver si en el cableado de esa salida de inyector no hay un corto, que el cable positivo se esté tocando con el de masa. Muchas veces se habrán encontrado que van a ver al conector del inyector y los dos cables, se ve que conectaron una punta de prueba o algo, están pelados y están los hilos del alambre de cobre hacia afuera y están tocándose. Bueno,
Eso es lo que justamente con la misma vibración del motor con motor en marcha, en algún momento se tocan los dos cables, el de 12 volt del inyector con el de los pulsos de masa que manda la ECU, y lo que se quema es la ECU, el driver de potencia que maneja ese inyector. ¿Sí? Entonces, si yo hago la reparación que va a ser, bueno, identificación del componente, ver si la base de ese transistor está siendo excitada cuando le doy RPM, voltaje y masa a la computadora, veo que la base le está llegando la señal, veo que la masa le llega al transistor, pero no hay señal de salida, bueno, el transistor está roto, saco ese, pongo otro, de la misma característica o un reemplazo, y bueno, ya solucioné el problema. Pero supongamos que esa computadora me la trajo un tercero. Yo le entrego la computadora, la pone en el auto y vuelve a pasar lo mismo. Dice, no, mira, la computadora sigue igual. Entonces ahí empezamos con las discusiones. ¿Está? Acuérdense que siempre tienen que ver que, siempre o en el 99% de los casos, un defecto de computadora es provocado por una causa en el auto. Ahora también puede suceder que el auto no tenga nada, simplemente alguien fue y sin querer le dio 12 volt a la salida, o mejor dicho, sí, a la salida de pulsos de la bobina de encendido. ¿Está? O sea, donde le llega el comando del primario de bobina, alguien agarró y quiso hacer una conexión y le mandó 12 volt, bueno, y voló el transistor que maneja a la bobina de encendido. Ese caso es mala praxis. No hay un problema en el auto, sino un problema del método de diagnóstico que se utilizó o fue accidentalmente. Eso es lo que tenemos que ver también. Volviendo a la placa esta que tenemos acá. Acá Luis me decís, tenés un Fiesta con salidas para cilindro 1 y 4 tira falla, y cableo está bien y las bobinas se cambiaron. Bueno, puede ser de lo que estamos hablando, que sea el transistor este. O sea, hay que localizar cuál es y reemplazarlo. En Fiesta tenés un montón de computadoras diferentes, ES6, ES5, ES4. ¿Qué Fiesta es? Hay Boya ahora. ¿Te acordás? Un ES6. Y sí, puede ser que sea un integrado interno. Igualmente, acuérdense de una cosa. Me ha pasado muchas veces de que de repente el auto tira falla, salen códigos de falla aleatorios, empieza a cortarse el pulso en un inyector, el pulso en una bobina de encendido. Y el problema no es la computadora en sí, sino la interferencia que capta, por ejemplo, de la parte de encendido. ¿Sí? Si tengo cables de bujía en mal estado, bujías no resistivas o con demasiada luz, puede provocar que la computadora empiece a analizar las fallas y empiece a dar un listado aleatorio o siempre una misma falla puntual. Y es interferencia. ¿Cómo determino interferencia? A través de osciloscopio, mirando las señales, a ver si se monta un tren de pulsos que no es normal, o directamente una inspección visual, verificar que los cables estén bien, que las bujías sean las que correspondan, que tengan la luz que corresponda. Sí, eso también se puede hacer. Pero lo que vos me estás preguntando, claro, que tenga corriente parásita. Luis, lo que vos me estás preguntando es si el cableado está bien, la bobina se cambió y sigue tirando falla, y puede ser el integrado que los maneja. ¿Está? Habría que ver con un osciloscopio a ver qué tipo de señal da. Volviendo a la placa que tenemos en pantalla, que podemos comprar con un multímetro, dijimos identificar componentes, recién me dijeron continuidad, sobre todo para este caso de que salten las pistas de los componentes, la verificación de los componentes en sí, ¿está? ¿Qué podemos revisar? Resistencias, podemos revisar capacitores, diodos, etcétera, y más cosas, ¿no? Entonces te dirán que estoy anotando. Bueno, ahí apareció en pantalla lo que estaba anotando. ¿Mm? Exacto, que tenga los 5 volts el micro principal, que tenga los 5 volts o sea, las alimentaciones de los componentes. Por ejemplo, hay veces que yo agarro una placa y digo, bueno, ¿cuál es el regulador de voltaje? Primero que puede tener cualquier tipo de encapsulado.
¿sí? Puede ser un integrado chiquito de montaje superficial de 8 patitas, puede ser un integrado largo, gigante, cuadrado. ¿Por qué? Porque cada fabricante determinó una arquitectura electrónica de la placa. Y de acuerdo a la ubicación de los componentes o a la forma física de la placa, utilizó un integrado en particular. Entonces, no siempre que abra una computadora de inyección me voy a encontrar con el regulador de voltaje igual a otra placa. Es muy raro que pase eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro al elemento este? Bueno, una de las formas es con el tester, midiendo continuidad, la salida de 5 volts hacia los sensores. Pongo continuidad, o sea, la computadora no conectada a nada, no conectada a banco, ni masa, ni alimentación, simplemente buscar continuidad, siempre que use la función continuidad del tester, no tiene que estar alimentada la placa. La salida de 5 volts a los sensores y empiezo a buscar en los integrados continuidad. Por ahí encontré que uno tiene continuidad, ¿sí? Entonces ahí puedo saber cuál es. Si tengo dudas, porque también puedo ir a otros lados, a otros circuitos de monitoreo. Si tengo dudas si ese es integrado, bueno, le doy masa y alimentación a la EQ, paso el tester a voltaje, y ese mismo integrado que da los 5 volts de salida hacia los sensores, debería tener una pata donde le lleguen los 12 voltios. O sea, para poder generar los 5 necesito los 12 de entrada. Si ninguna pata tiene 12 volts de entrada, pero hay patas que tienen 5 volts, entonces no es el regulador de tensión. El regulador de tensión siempre va a tener que tener la tensión de batería en uno de sus patas, de sus pines. Bueno, ¿me van siguiendo? Perfecto. Ya estamos sobre la hora. Fíjense que hay en el dibujito que tienen de documento, se pueden descargar esta presentación y hay un apunte donde hay mucho más información de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que quiero que la repasen para la clase que viene. La clase que viene a esta misma hora, el viernes que viene, vamos a seguir con esto y vamos a ir ahora sí, en forma ordenada, a ver cada cosa puntual, ¿sí? Para que lleguemos al terminar el curso a poder solucionar cada una de las fallas que se nos presentan en este tipo de unidades de control. ¿Sí? ¿Les pareció interesante? Los hice hablar poco hoy. Después vamos, a medida que hacemos el curso, si quieren, para que tenga cámara o tenga micrófono, yo los puedo hacer participar. ¿Sí? Lo vamos a ir aplicando un poquito más adelante. Por ahí la clase que viene, yo ya me conecto también a las 12 en punto y podemos practicar hasta las 12:30 que empieza el curso, a utilizar esta plataforma, cosa de que los pueda hacer participar más, que no solamente me estén escuchando y por ahí les da un poco de fiaca el tema de estar escribiendo y me puedan hacer una pregunta y que la escuchen todos. Así que bueno, podemos practicar la clase que viene con eso hasta de las 12 del mediodía hasta las 12:30 que empieza el curso, a seguir usando la plataforma y sacarle el máximo provecho posible. Bien, perfecto. Si lo tienen, bárbaro. Y si no, bueno, no hay problema, lo seguimos trabajando así, es también didáctico. Bueno, mil gracias por participar. Los que me tengan que hacer preguntas, entren a la página de Facebook del curso, ¿sí? De reparaciones ITSA, reparaciones de EQUS ITSA, a ver si se las puedo contestar por ahí. Yo porque como acá tenemos 1 horita y media, algunas preguntas, disculpen, pero las saco de la clase para no atrasarnos con el programa, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, en una semana estamos viendo y las preguntas las hacemos por el Facebook, ¿sí? Les mando un abrazo grande y muy buen fin de semana.